En este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 29 de junio del año 2022. El editorial de hoy lo he titulado ¿Por qué ese adormecimiento? Ahorita voy a explicar por qué. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que el lunes les hablé, busqué este libro y no lo había encontrado? Chile, un largo septiembre. Este es un libro escrito por uno de los altos dirigentes del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Este movimiento, el MIR y el Frente Manuel Rodríguez y una cantidad de grupúsculos de radicales fueron los que causaron esa tragedia. Y por la inexperiencia, por lo blandengue, con todo respeto, del doctor Salvador Allende Gossens, que no se supo imponer a estos grupos y se produjo la tragedia de Chile. Por eso les recomiendo que busquen este libro, Chile, un largo septiembre. Está en edición electrónica en Kindle, si no estoy equivocado, déjenme verificar. Vamos a ver. Por si no lo encuentran en edición física, vamos a ver, Chile, un largo septiembre. Aquí está, efectivamente. O sea, como no lo encontraba algunas veces, lo compré también en la parte, en la visión, como digo, electrónica. Aquí está. Este es Chile, un largo septiembre. Este es de la editorial Era, que es una editorial mexicana. ¿Ya? Y esta que tengo acá es la editorial Era, Biblioteca Era también, pero una edición anterior a esa. Yo tengo la edición del 2006 con otra portada. Este es el día del golpe, este es el Palacio de la Moneda y estos son los soldados tomando posiciones ahí. Léalo. Y ahorita se va a usted a entender por qué le estoy recomendando hoy este libro. Vamos a ver, pues, ¿por qué ese adormecimiento? ¿A qué me refiero? ¿Cómo es posible que una sociedad como la mexicana, donde, pues si bien, vamos a decir, no es una ciudad con una calidad de vida en materia educativa, cultural elevada, pero sí tenemos un promedio de años de educación formal casi 10 años, casi 10 años. Pero él diría, pero Ángel, hay millones de mexicanos, no tantos, hay pocos mexicanos, pocos frente a los 127, 128 que somos en estos días, que pues no leen, no les interesa, pero hay decenas de millones de mexicanos mayores de 15 o 18 años. Estaríamos hablando de, no sé, ¿qué le gusta a usted? 50, 60 millones de mexicanos con una buena preparación académica, educativa, llegaron a la preparatoria, a la universidad, al nivel superior, y se comportan como robots, como zombies. Dice uno, ¿por qué están dormidos? ¿Que no se dan cuenta de la tragedia que ha generado este gobierno? Yo no sé si no se den cuenta, pero actúan como si estuvieran adormecidos. Otros me dirán, Ángel, no le busques, no le saques. Se dice como si estuvieran idiotizados, estupidizados. Y cuando uno revisa la historia del siglo XX y revisa la etapa del cardenismo, y para eso les recomiendo ese gran libro de Macario, México, 100 años de confusión, México, el siglo XX, 100 años de confusión. Lean ese libro y los capítulos correspondientes al nacionalismo revolucionario o a esa parte que llamaríamos el cardenismo. Y ahí se encuentra la obra del individuo más demagogo, manipulador y cooptador de millones de mexicanos que fue Lázaro Cárdenas.
Pero lo tenemos ahí. Y todavía andamos, que el hijo, que Cuauhtémoc, que no, hombre. Ahí se inicia ya de manera sistemática la cooptación, la manipulación del ciudadano mexicano. Y eso prácticamente, ¿qué le gusta? 80, 85 años después, tenemos este ciudadano adormecido, idiotizado o estupidizado, como guste. Pero hay un problema todavía más grave que eso. ¿Acaso solamente será el adoctrinamiento? Como México no hay dos, México no necesita del mundo y somos es una bola de babosadas allá, que todavía en los años 60, 70 y parte de los 80 se repetía casi como lugar común. México era único en el mundo. ¿Qué único iba a ser? Pero en fin, ¿ya? ¿Todo se deberá a ese adoctrinamiento? Yo creo que no. Yo creo que hay otros elementos. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción adopta múltiples formas en nuestro país. Hay formas que se disfrazan, por ejemplo, designar para puestos importantes a personas incapaces y con una nula preparación en el tema central del área para la cual han sido designadas para dirigir. El ejemplo más claro es la tía Tatis. La tía Tatis no tiene idea de la economía, ni siquiera de su definición. Es de una ignorancia completa. Y no me estoy refiriendo a ignorancia en el manejo del idioma español. Si quiere comprobar, vea sus tweets. No sabe ni escribir, no sabe gramática, dónde poner un acento, un signo de puntuación. Es una ignorancia completa. En economía, cero a la izquierda. Es corrupción de dos. Primero, del que la designa para ese puesto, que es el presidente. Y segundo, la corrupción de quien acepta ese puesto sin estar calificada esa persona para desempeñarse. Y así le puedo nombrar prácticamente a todo el gabinete y no nos vamos a ir a una buena parte de los integrantes de ambas fracciones en el Congreso de la Unión de los legisladores de Morena. Simplemente basta que suban a la tribuna para exhibir su ignorancia. Entonces, esta es una forma de la corrupción, pero hay otras. El solapar a corruptos. Revise usted el entorno a López y verá usted lo que es ser cómplice, empezando por el señor Bejarano, por el licenciado Bartlett y una larga lista ahí de sinvergüenzas que se han enriquecido. Alguien me dirá, oye Ángel, pero era cuando estaban en el PRI, claro. Y esas malas costumbres se las llevaron a Morena y siguen trincando lana. Entonces, dice uno, a ver, ¿no habrá también por parte del ciudadano algo de esa corrupción? Como diría alguien, sí, pero Ángel, pero es corrupción más barata, es cierto. Sin embargo, esa corrupción barata le permite al Estado mexicano llegar a millones de mexicanos. Estos que están ahorita en Morena es creación del PRI. Y luego cuando ya cae el modelo hecho pedazos se fueron al PRD, donde estaba encabezándolo y era dueño el gran manipulador y demagogo Cuauhtémoc Cárdenas. Y cuando Cuauhtémoc no del ancho y no ataba ni desataba y se queda con su voz, bueno, es que, oye, ¿qué piensas? No estoy informado, no sé, nunca se define. Y luego pasaron a Morena, pero son los mismos, o los hijos o los nietos de aquellos que estuvieron en el PRI. Pero la mentalidad es la misma, adormecidos, idiotizados o estupidizados, como guste. Entonces, junte usted esa manipulación y esa cooptación político-ideológica y póngale la corrupción. Eso es lo que nos está pasando ahorita.
¿Y por qué no pasó durante el paso en el PRD? Porque nunca llegó a la presidencia el PRD. Pero con Cuauhtémoc habría sido lo mismo o peor incluso. Entonces, esto que estamos viendo ahorita con López no es nuevo. Quizá lo nuevo sea lo burdo, lo chafa, los excesos. Pero eso es algo que México aguantó durante decenios. No está descubriendo el hilo negro este hombre. Demagogia, solapar la corrupción, olvídese. Ignorancia en materias económicas, bueno, pues nomás acuérdese de Echeverría y López Portillo. Es decir, lo nuevo es no solo la forma tan obtusa, tan burda de destruir una economía, sino también la complacencia ciega, adormecida de decenas de millones de mexicanos y específicamente de aquellos que presumen grandes intelectuales acá y doctores acá y eso. Pues vea usted a Lorenzo Meyer, por ejemplo. Vea usted a gente del Colegio de México y se acuerda usted en la campaña, el 18, cómo babeaban los estudiantes del TEC de Monterrey, allá en Monterrey, en el campus, o en la Ibero, o los chicos ITAM, o los del CIDE. Y dicen, oye, se supone que estos deben ser los más lúcidos, los que entienden de las cuestiones económicas y la cosa política, babeando ante López Obrador, y ahorita velos cómo andan. A ver, se les dijo el 18, se les dijo el 18. Pero en fin, no quisieron entender. Ahora bien, ¿por qué les planteé este libro? ¿Por qué aproveché la ocasión? Ya lo busqué bien y lo encontré. Porque el fenómeno que se da en Chile, ese proceso que empieza en septiembre de 1970 y acaba en tragedia el 11 de septiembre de 1973. Si uno observa detenidamente eso, o sea, en esa etapa, primero fuera antes de que a mí me capturaron en 1972. Entonces tuve ocasión, antes de que me capturaran, seguir el proceso chileno, proceso electoral, cuando en el Congreso, no obstante que había una fuerte corriente dentro del Congreso chileno para no aprobar por el porcentaje que había obtenido en la votación el doctor Allende, y la posición del doctor Eduardo Frei fue importante, candidato derrotado, para que la democracia cristiana lo apoyara. Y por eso llegó Salvador Allende a la presidencia de Chile. Muy bien. Seguí detenidamente el proceso de radicalización, de una extensión de aquellos soñadores jóvenes que pensaban que iban a hacer la revolución proletaria mundial. Y como diría el clásico, tomen su revolución proletaria mundial. Es tan limitada la comprensión de los fenómenos políticos sociales de estos jóvenes en América Latina que no han entendido que replicar Cuba ya no es imposible. Ya no está la Unión Soviética para darle 5 o 6 mil millones de dólares al año para mantener una ficción a 90 millas de Florida. Vea lo que ha pasado con Venezuela. Órale, pues ahí está. Vean lo que ha pasado con Argentina, lo que ha pasado con Nicaragua, lo que pasó con Ecuador, con el loco este que anda huyendo hoy, este señor Correa, creo que se apellida. Vea hoy los sueños que están planteando algunos con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Vean lo que está pasando en Chile con este muchacho que parece que lo mejor que sabe hacer es
ponerse tatuajes o que lo tatúen. Nada más. Ahí anda el pobre, como perico a toallazos lo traen los radicales que lo apoyaron. Gracias. Estamos, pues, ante una situación donde aquella radicalización que apoyó el MIR, el Frente Manuel Rodríguez y otros grupúsculos, que fueron expropiando fábricas u ocupándolas, tierras o explotaciones agrícolas, sin darse cuenta las especificidades de Chile. Y pretender que con un presidente como Allende, un gran orador y con su discurso, etcétera, no, la realidad económica y política no se derrota ante discursos. Y Allende, en vez de poner las cosas claras y desautorizar a esos, dobló las manos y aquellos dijeron, ahora es cuando. Y eso lleva al desenlace que todos conocemos, una tragedia desde cualquier punto de vista que se le vea. En México hoy no es Chile del 1970, por supuesto, y por eso el fracaso de estos va a ser más sonado. Cuando uno ve al doctor Ackerman y su radicalismo de cubículo, y cuando ve a un señor Polanco ahí donde habla ya ni siquiera hablan de la revolución bolivariana, ¿no? Porque ya Maduro anda alineándose porque ya no siente lo duro sino lo tupido. Cuando ya toda su familia y la familia de Hugo Chávez, millonarios, 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 como debe ser, cientos de millones de dólares los integrantes de esas familias. Entonces ya no hablan de, pero sí, no, que acá, que la revolución y que la democracia y eso. Jamás mencionan el caso de Nicaragua, Cuba ni se diga, por supuesto. Ah, pero eso sí, son los radicales de Morena. ¿Radicales? Los únicos radicales que yo conozco es cuando sacamos la raíz cuadrada o la raíz cúbica. Ahí sí sabemos de radicales. Pero radicales estos. ¿No vio el otro de unas fotos donde está en un restaurante acá, como debe de ser, ¿no? Un vino de nivel y su agüita pana, aqua pana, porque ella pues no va a tomar agua de la llave, digo, por favor, la señora Citlali Ibáñez Ávila o Citlali Ibáñez Camacho, ese es su nombre verdadero. Pues ella si toma agua de la llave, pues le pueden salir ampollas, choyacas dirían en mi tierra, que por eso la acuapana, ¿no? Y un vinito, un Chianti o un vino tinto, como debe de ser, dirigente política ella, ¿no? Entonces, y así están los otros, y vea usted dónde come en sus reuniones políticas Mario Delgado en la Ciudad de México. Pues es que son arribistas, son esas personas que llegaron de la nada y véalos ahorita todo lo que se han robado. Así están las cosas, pues. Entonces, como dijo aquel, es que no es lo mismo andar en un microbús en aquella época del morral utópico y el guarache práctico, y de repente subirse a un jet ejecutivo y que te lleven acá, no, el mundo desde allá arriba se ve más bonito. Y no quieren dejar ese estatus, no lo quieren dejar. Es normal eso, es humano incluso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en México con esos grupos radicales? En primer lugar, dentro de Morena hay una fuerte oposición a esos aparentes radicales, esos falsos radicales. ¿Quién cree que el doctor Ackerman es realmente un radical, una cosa? Pues nomás vea el número de viviendas o el número de residencias que le encontraron o casas a él y a su señora esposa. Entonces, ahí andan queriendo sacar a Mario Delgado, etcétera. Y ve a los otros radicales, pues, cómo viven, cuánto ganan, cuáles son sus posiciones.
Entonces es puro cuento eso, pero sí han generado con su apoyo ciego a las tonterías y propuestas absurdas de López y los suyos, su círculo duro, al grado tal de que se acabaron una economía en menos de 2 años. Ahorita ya van en la tragedia, acabando, hacia abajo vamos. Porque no nomás es la cancelación del aeropuerto, sino son las políticas públicas que secaron las finanzas públicas. Ese es uno de los grandes problemas que tienen ahorita. El segundo es la desconfianza de los inversionistas que dicen, no, México, no. En esas condiciones estamos viendo un proceso parecido al de Chile, no con la virulencia de aquel. ¿Por qué? Porque aquí no pueden llegar, se juntan 100 monos ahí, van y toman una fábrica. No, a lo más paran el periférico, bloquean el periférico, insurgentes, etcétera, pero no se atreven a ir a apropiarse de una planta para ensamble de automóviles de General Motors, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí sí les dan palo. México no es Chile. México está de Washington a varios miles de kilómetros. Pero México está a tiro de piedra. Tenemos frontera, 3,240 kilómetros. Por eso, repito, no es el mismo proceso. Es igual en estos grupúsculos que piensan que con la llegada de uno de los suyos a la presidencia por vía democrática, eso automáticamente les permite hacer la revolución proletaria mundial. Y hay una diferencia con Chile que vale la pena señalar: el papel de la delincuencia. Esta delincuencia que tenemos aquí en México, producto un poco también en el origen por la, vamos a decir, la contigüidad geográfica con Estados Unidos, se ha visto fortalecida en los últimos 3 o 4 o 5 gobiernos, producto de la cobardía de todos los gobernantes, excepto Felipe Calderón. Lo que podría criticársele al presidente Calderón es no eso de la guerra, no, que lo hizo de manera focalizada. Para mí ese es su gran error. Pero el señor dijo, hay que acabar con estos y órale, vamos. En aquel entonces, quizá era posible pensar en que me aviento contra este cartel o cártel y luego voy con el otro. Mi opinión personal es que era con toda la fuerza del Estado contra todos. Órale, y duro, sin descanso. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una presencia del crimen organizado y desorganizado ya prácticamente en todo el territorio nacional. Hay grandes regiones, zonas del territorio, donde ya el poder del Estado o se ha diluido o ya no existe. Ya cobran impuestos, ya controlan actividades económicas, ya son los amos y el Estado brilla por su ausencia. Las Fuerzas Armadas son vituperadas, son ofendidas, son todo lo que usted ya sabe y ha visto una y otra vez. Pero lo peor es la actitud del gobernante ante eso. Y eso me lleva a las 3 posiciones que mencioné al principio. La de don Raimundo Riva Palacio, la del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra y la de Pascal. Y me concentro en la de Pascal porque es la más coherente, la más clara. Cuando le dice al presidente, sí hay una salida que es la aplicación de la ley. Pero ahí se quedó Pascal. Cuando uno dice es que hay que aplicar la ley y ahí se queda, no estamos diciendo algo. ¿Por qué? Porque decir vamos a aplicar la ley, sí, pero a ver, dime, órale, síguele, sigue el razonamiento. Y en estos momentos, frente a la delincuencia, frente a los criminales, aplicar la ley significa una sola cosa: utilizar el monopolio legítimo de la violencia
el monopolio legítimo de la violencia, utilizar ese recurso que la Constitución le otorga al Estado mexicano y con el poder de fuego y capacidad que tienen las Fuerzas Armadas, lanzar una ofensiva completa contra todos los grupos en todo el territorio nacional. Órale, vámonos. Y duro, y duro, y duro, sin vacilar. Y como me decía alguien, oye Ángel, pero va a morir mucha gente. No, no te equivoques, le digo. Es que morir mucha gente, ya ha muerto mucha gente. Ya está muriendo mucha gente. Si tú quieres que ya no muera gente, tenemos que hacer esto, que es aplicarle la ley a todos, sin distingo alguno. A los del Chapo, a los del Mayo, a los de Abril, a los de Junio, a los del Mencho o no Mencho, a todos. Órale. Y empezar a arriarlos. Vámonos. Y de allá del norte empezarlos para abajo. Y órale. Y el que no deponga las armas, al que se le diga, tienen 72 horas para entregar todo el armamento. Órale, vámonos. Y los que no, paz, vámonos. Y esos helicópteros que usan para el desfile y bajan los paracaidistas, hay que usarlos. Esas tanquetas, hay que usarlas. No que mandan a los pobres soldados en unas troquitas ahí descubiertas, pues ahí los matan como abejas. Por eso es importante cuando uno lee a esos comentaristas, es que acá hay que hacer esto, como dijo Carlos Elizondo, la otra banda y que esto y que a ver. Defínanse, señores. ¿A qué le temen? ¿Por qué no le dicen a la sociedad hay que usar el monopolio legítimo de la violencia? ¿Por qué? Porque dejamos durante 20 o 30 años crecer ese cáncer que ahorita está en todo el país, está en una especie de metástasis político criminal. Ya los señores ya son partido político, ya dicen quién va a ser el único candidato que va a competir en una elección. Ya hacen ganar como hicieron ganar al Poncho Durazo en Sonora, a Rochamoy en Sinaloa, a esta señora o señorita Salgado en Guerrero y a esta otra en Baja California y a el gordo, ¿cómo se llama? Castro Cosío en Baja California Sur, etcétera. Como hicieron en Tamaulipas ahora con este otro y así. Es decir, ya esos grupos ya son partidos políticos. Ya dicen quién va a ser el candidato único prácticamente. Si no paramos ahora a esa gente, los señores van a poner al candidato ganador y van a hacer que ese gane el 24 a la presidencia de la República. Acuérdese usted de mí. Acuérdese usted de mí. Por eso, en la bitácora de Pascal, hay que aplicar la ley, hay que hacer que se respete la ley por todos sin distingo alguno. Sí. ¿Cómo, Pascal? ¿Cómo? Porque ya sabemos el qué. El qué es, hay que aplicar la ley. ¿Cómo le hago? Llamados, la paz, abrazos no balazos y librazos, como diría la señora Beatriz Gutiérrez Müller. No, con el monopolio legítimo de la violencia del Estado mexicano, que hoy hay zonas del país donde ha perdido todo poder, donde no existe, donde no está presente. ¿Tiene usted otra vía? Me gustaría escucharlo. Pero resulta que la corrección política es nuestra religión. Tenemos pánico decir, hay que usar las Fuerzas Armadas para acabar con esos grupos. Tenemos miedo. No, pero ¿cómo, Ángel, acá? Y ahí sale. Y luego leo yo una cantidad de propuestas y que por esto y por... Señores, entiendan por favor una cosa. Todas esas propuestas que tienen ustedes y que por aquí y por allá, si no enfrentamos el problema de la violencia criminal desbocada, si no derrotamos a esos grupos criminales, es una ilusión pensar
que vamos a resolver el problema de la educación, el problema de esto. No se equivoquen, no se equivoquen. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Grupos de estos delincuentes de la CENTE en Michoacán, en el último tramo de Silvano Aureoles, tuvieron bloqueadas las vías del ferrocarril 89 días, 3 meses. ¿Y la federación? Nada. Bueno, sí, pórtense bien, hombre, pero nada. Llega este señor nuevo, que no recuerdo ni quién es, ni cómo se apellida o llama, y en ese momento ya le dijeron, ya quítense, ya jugaron su papel. ¿Qué pasa cuando estas personas amenazan bloquear que porque me deben esto, que me deben lo otro? O sea, ni el Fondo Monetario nos cobra tanto, ni los bancos como estos. Es que nos deben 2,000 millones de pesos, y es que 6,000, y es que, oye, pues ¿cuándo les van a pagar a estos si nunca trabajan? ¿Qué pasaría si en el momento en que llegan 50 a bloquear esas vías, llegan 500 elementos de las Fuerzas Armadas, los agarran y los entregan al juez? Ataques a las vías generales de comunicación, es un delito. Órale, a la cárcel. Y que de repente salen otros y vamos a bloquear. Órale, que ahora llegaron 1,000, les mando 5,000. Órale, cabrones, vámonos. ¿Quién se va a cansar primero? ¿El Estado o esta bola de holgazanes? Los de las casetas. Ay, luego tienen detenidos en robo no sé cuántos camiones en la normal de aquí y de allá. ¿Cuántos elementos de la tropa se requieren para ir a rescatar esos vehículos? Nomás se requieren dos elementos, y que Paco Sea llama con una claridad meridiana cataplines. Con 2 cataplines del gobernante en ese momento. Órale. Y al siguiente intento cierro esa normal rural. Y cuando vayan a robarse el dinero de una caseta, vámonos al bote. A ver quién se cansa primero. Es decir, ¿cómo es posible? De repente vemos un convoy de 50 camionetas armados hasta los dientes. Digo, ¿qué no se dan cuenta? Hay instalaciones cerca de Michoacán, de Jalisco, instalaciones del ejército, la Fuerza Aérea, pues saben inmediatamente, y órale, vámonos, y de ahí de Zapopan, donde está una base aérea, y vámonos. A ver, y órale, a ver si les quedaron camiones de esos blindados, órale, vámonos. Uy, el Ángel está enojado. No estoy enojado, pero sí me atrevo a decir lo que piensan millones de mexicanos en este momento. ¿Y saben ustedes qué es lo peor? Que si este inútil que tenemos en la presidencia decidiere hacer eso, ¿saben ustedes quién ganaría arrolladoramente la elección del 24? Adivinó, Morena. ¿Por qué? Porque se le iba a volcar la gente, la clase media, hasta que por fin se decidió este inútil. Y órale. ¿Y se imagina usted las maromas que iba a hacer la morticia anticientífica Sheinbaum? O el mismo Monreal. No se diga ya Ebrard y el florero del Edén. Pero ganarían la elección. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Eso es lo grave, porque esta situación va a continuar agravándose al grado tal de que para junio del 24 el Estado mexicano va a estar mucho más débil que ahora. Mucho más débil que ahora. ¿Y qué van a hacer los partidos? No lo sé. No lo sé. Pero no se van a lanzar de manera clara y llamar a la gente, etcétera. No. Eso es lo que nos espera en los próximos 2 años, 2 años y medio. Y a partir del 1 de octubre del 24, el que gane la elección, cualquiera, el que gane la elección, se va a encontrar con un país en ruinas, sin dinero, con finanzas públicas en la ruina, hechas pedazos,
y con una serie de compromisos que no va a tener dinero para hacerlo. Salida, una profunda y durísima reforma fiscal. No tendrían otro instrumento. Y lanzar todo el poder de las Fuerzas Armadas en contra de esos grupos delincuenciales. Más temprano que tarde vamos a llegar a esa situación. Acuérdese usted de mí. Y una cosa que mencioné hoy por la mañana, en la mañanera. Hemos visto hoy asesinatos de periodistas, incluso hay un periodista que asesinaron, creo que ayer, en Ciudad Victoria. Periodista que también participaba en Movimiento Ciudadano, llegaron a su casa e hirieron, creo que a una de sus hijas o a su hija. ¿Qué va a pasar después de la elección en el Estado de México y Coahuila, el primer domingo de junio del 2023? En ese momento va a iniciarse una etapa donde Morena y el bulto van a tratar de acallar toda voz crítica. Y no va a haber consideración alguna. Ya no van a ser periodistas de provincia. Ya no va a ser el periodista que escribe editoriales en algún modesto periódico provinciano, no. Se van a ir con aquellos que consideran, según el bulto, que influyen en la opinión pública. Y entonces ya se verá quién realmente tiene cariño por este país y no se doblega y no se calla. Pero de que van a venir por nosotros, van a venir. Así es que hay que estar preparados. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 29 de junio del año 2022.